Entrevista estamos dándole la bienvenida al director médico asistencial del Hospital General Monte Sinaí, el doctor Ronnie Moscoso. Precisamente esta unidad hospitalaria pertenece al Ministerio de Salud Pública. ¿Qué tal si me lo ponchan para poderlo ver al doctor, por favor? A ver, doctor, ahora sí lo aprecio. Qué gusto enorme. Le saluda Alberto Quintana. Estoy acompañado por Verónica Landetti y Henry Avelino. Ante todo, ¿qué tal receta nuestra señal? Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación. Y preguntarle de arranque, ¿no? ¿Cómo está la situación en lo que tiene que ver, primero, con infraestructura, con la parte de la operatividad y sobre todo con las medicinas? Decía hace un momento, ¿no? El hospital Monte Sinaí, ubicado en este sector urbano marginal de Guayaquil, atiende a muchísimas personas diariamente. Y una de las mayores preocupaciones que nos dan a conocer, ¿no? Quienes nos siguen permanentemente es el hecho del acceso a las medicinas. ¿Qué tal si arrancamos pues este diálogo justamente conociendo en qué situación está operando el hospital? Bueno, el Hospital General Monte Sinaí, ubicado en el noroeste de la ciudad, es uno de los hospitales, dos de los hospitales de Guayaquil que están decididos y obviamente en el plan de contingencia asignados para poder atender a todos los pacientes con casos COVID. Nosotros somos la parte noroeste, en la parte del norte y en la parte del sur es el Hospital del Guasmo. El hospital está completamente decidido en la atención de este tipo de pacientes. Nosotros le estamos brindando toda la contingencia. En el mes de enero hubo este rebrote de casos y desde diciembre se planificó en conjunto con la ministra de Salud y la Coordinación Zonal 8 de poder prever que nosotros no tengamos ningún problema en que se atienda a todos estos pacientes debido al gran aumento de casos. En enero se inició con muchos casos, se aplicó una carpa respiratoria para dividir los flujos porque teníamos que atender tanto los pacientes COVID como los pacientes con cualquier otro tipo de patología. Y se recibió un promedio de casos diarios de pacientes con sintomatología respiratoria, un pico máximo de 60 por día. Al día de hoy, ya hace como 7 días, 10 días, ya ha bajado este tipo de número y actualmente, por ejemplo, el reporte del día de hoy de 7 de la mañana, todo el día domingo, o sea, el día de ayer, se atendieron solo 8 casos de sintomáticos respiratorios. Esto no quiere decir que los 8 casos sean COVID, sino que son debido a la época invernal, pueden ser cualquier tipo de pacientes que tengan cualquier tipo de sintomatología respiratoria, como por ejemplo gripe, alergias, asmáticos. Nosotros ahí los valoramos y determinamos cuál es el paciente que tiene COVID y no. De estos 8, solo uno se quedó ingresado en el hospital porque era COVID positivo. Nosotros ahí le damos la atención, le damos las medicinas y si llegase a tener un poquito de agravante o se pone de moderada a grave su enfermedad, necesitará una cama de UCI en la cual nosotros sí estamos completamente estructurados para poder habilitar las camas que sean necesarias hasta un tope de 26 camas para poder atenderlos. Actualmente nosotros tenemos 16 pacientes en la unidad de cuidados intensivos que son de COVID y obviamente están conectados a un ventilador. Doctor Moscoso, solamente para dejar súper clarificado, ¿no? Y esto no en base a las decisiones del Ministerio de Salud Pública luego de la presentación de esta nueva oleada, ¿no? Que prácticamente nos ha marcado desde el inicio de este año 2022. Tanto el Hospital Monte Sinaí, acá en el sector noroeste de Guayaquil, como el Hospital del Guasmo en el sur, básicamente los dos atienden preponderantemente o principalmente temas COVID, pero sí dejan un espacio. O sea, no es preponderante, pero no exclusivamente la atención de los casos COVID, sin dejar de lado los otros tipos de atenciones, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos que atender las otras patologías porque lógicamente el resto de las enfermedades no es que se han pausado. Si es que llegase a haber un problema de desborde o un problema crítico en el cual si existiera que debíamos atender muchísimos pacientes COVID, nosotros íbamos a hacer una
predisposición o una elección de mayor porcentaje en nuestro número de camas, casi hasta un 90% de toda nuestra estructura hospitalaria para atender solo casos COVID. Pero no llegamos a ese punto, Correcto. llegamos hasta un 65%, pero ya actualmente estamos ya en un 25 o un 30% de atenciones casos COVID. Claro, alienta ese tipo de noticias. Y lo otro de mi parte, doctor, me decía que lo que tiene que ver con abastecimiento de medicinas que tienen lo que se requiere. Por supuesto, por supuesto, nosotros a través del ministerio en el mes de diciembre, de forma centralizada, ellos se preocuparon, la administración a nivel central, de aplicar y dividir las medicinas de acuerdo a todos los hospitales del país, obviamente, y nosotros como hospital, viendo esto, también hicimos que nuestros recursos se dirijan a un porcentaje para tener un backup o tener una reserva si es que llegásemos a tener un problema como el que existió, de que hubo muchos casos en este tipo de rebrote. Gracias a Dios no fue tan complicado como en los años anteriores, y ahí yo quiero dar un énfasis a que esto se debió a la gran contingencia y al gran plan de la vacunación. Porque yo, si bien es cierto en este hospital estoy desde el año anterior, yo sí he vivido toda la pandemia en diferentes tipos de hospitales. Y fue muy distinto lo que se vivió con el 2020 con lo que vivimos en este año 2022. De Claro. hecho, lo podemos hablar por cifras. Los contagios que existieron entre el 2020 y 2021 en este mismo mes, en el mes de enero, son muy distintos a la cantidad de contagios y casos positivos que existieron en este enero 2020. Es el doble, casi el triple. Claro. Pero no todos los casos contagiados o todos los casos positivos sufrieron esto de llegar a la parte o llegar a la enfermedad moderada o grave que requiere un ventilador o requiere unidad de cuidados intensivos. Claro que sí, hay datos estadísticos y por supuesto también las vivencias de ustedes, los médicos, ¿no? Los médicos y todos, también siempre ponemos de relieve el trabajo de las enfermeras, de los asistentes, del personal administrativo de las unidades públicas y también de las casas asistenciales privadas que se han fajado durísimo durante esta época de pandemia. Permítame, doctor, que Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. Doctor Moscoso, un buen día. Me gustaría ir del COVID a las enfermedades catastróficas y ya obviamente pues abordando el plan de distribución de fármacos que empezó a finales de diciembre del 2021 y que continuó en los primeros días del 2022. Sabemos que 39 de los 149 tipos de medicamentos esenciales llegaron a Ecuador y obviamente se abastecieron en muchos de los hospitales, incluyendo Monte Sinaí. ¿Esto es suficiente para poder atender nuevamente a estos pacientes con enfermedades catastróficas que, recordemos, por el tema del COVID, desafortunadamente lograron truncar, ¿no? Sus tratamientos y pues hubo un sinnúmero de situaciones difíciles que vive el país y que definitivamente pues de a poco le hemos podido dar respuesta? Claro, nosotros como hospital general somos un hospital de segundo nivel. Nosotros podemos, nuestra cartera de servicios es hasta lo que nos nombra nuestro nivel de atención. Nosotros damos la atención a cierto tipo de enfermedades catastróficas, Ajá. pero lo que más cubrimos son las enfermedades crónicas, como enfermedades renales, como hipertensión, como diabetes. Son enfermedades crónicas no transmisibles que lógicamente este tipo de enfermedades no tienen cura, porque el paciente no tiene una cura, simplemente requiere su medicación mensual, bimensual, trimestralmente se le asigna la medicación para que se pueda cuidar y obviamente continúe con su vida, con su estilo de vida, obviamente con los cuidados y la dieta que requiere. Pero nosotros no cubrimos este tipo de enfermedades catastróficas como lo sucede en otros hospitales de tercer nivel, como el Hospital Guayaquil, si estamos hablando del Ministerio de Salud Pública. Ya, pero sí tienen un remanente, ¿no? Para otro tipo de Por supuesto. enfermedades. Nosotros tenemos el abastecimiento para atender nuestra cartera de servicios y nuestros pacientes que recibimos en el Hospital Monte Sinaí. Por ejemplo, el lote que llegó para todos los hospitales, que son 39 fármacos de los 149, ¿serán suficientes para un periodo de tiempo o definitivamente ustedes ya están reportando con el ministerio, están trabajando en mesas para poder no llegar otra vez a ese desabastecimiento que casi siempre pues se logra evidenciar?
¿Cómo están estas cosas puntualmente en el Hospital Monte Sinaí? Recordemos que los hospitales, no solo nosotros, todos los hospitales, cuando se abastecen, los medicamentos salen, porque grandiosamente los pacientes tienen que recibirlo. Decir que estamos abastecidos para mucho tiempo es mentir, porque nosotros tenemos un mercado, se le podría determinar entre comillas, o un público que acude a su hospital y recibe sus medicinas. Diariamente siempre se hacen mesas técnicas y diariamente se realizan reuniones. Gracias a Dios con esto de la pandemia ya se acostumbró a realizar reuniones virtuales y podemos estar comunicados en 1 minuto, 2 minutos y comentar todo lo que necesitamos. Siempre estamos constantemente en retroalimentación con la coordinación zonal y en cuyo caso también con la planta central, que es con la ministra, con los viceministros, para decirles que estamos en tanto porcentaje de abastecimiento y tanto número de medicamentos. Ellos obviamente se prevén y nos asignan los recursos suficientes para realizar los procesos a nivel del sistema de compras a través de la CERCOP, la página CERCOP, y hacer las compras y no estar desabastecidos en ningún momento. Entonces, lo que entró les alcanza ¿hasta qué fecha? En números, nosotros nos alcanza hasta el primer cuatrimestre, hasta el nivel de abril, hasta el mes de abril. Entonces, obviamente, nosotros no vamos a esperar hasta abril para empezar a hacer las compras de mayo. Obvio. Ya estamos realizando nosotros los procesos de compra para ya estar abastecidos para el segundo cuatrimestre del año. Qué bueno, doctor Moscoso. Gracias por esa puntualización. Y esta pues es una de las problemáticas que definitivamente más se evidencia en los exteriores de los hospitales públicos y por eso era nuestro interés. Henry Avelino continúa con la entrevista. Muchas gracias, Verónica. Sí, 2 preguntas. Una que tiene que ver con seguridad, doctor Ronnie Moscoso. Es un placer poder saludarlo. La primera, vamos un ratito para ver si retornamos brevemente al tema del COVID, la segunda de seguridad. Ahora que ustedes tuvieron ahora que tuvimos este rebrote, ¿no? Una de las cosas alentadoras que cuando escuchamos a los médicos decir se ha tranquilizado, se ha suavizado todo nuevamente, nos da miedo que la ciudadanía vuelva nuevamente a esa suavidad, a esa confianza y volvamos nuevamente más adelante a tener rebrotes de los pacientes que llegaron de diferentes provincias, porque sabemos que el Hospital Monte Sinaí también recibió pacientes de otros lugares. La mayoría, el porcentaje, ¿cuánto estima usted? ¿Pacientes vacunados, pacientes sin vacuna, pacientes con primera dosis? ¿Cómo podría ayudarnos a describir este panorama, doctor? Yo en el mes de diciembre implementé una herramienta para que todos los médicos del hospital, recuerde que son turnos rotativos, son guardias distintas y todos los médicos van rotando, entonces para no estarles pidiendo constantemente ellos a través de esta herramienta, lo único que hacía era ingresar datos. Entonces nosotros nos encargábamos de reunir los datos y hacer las estadísticas. Te puedo decir que todo lo que tuvimos los casos de diciembre y enero, casos positivos obviamente estaban en un porcentaje muy en equidad de tanto de la variante Omicron como la variante Delta, pero predominaba mucho la variante Omicron. Todos estos casos que tuvimos, el 80% de los pacientes que ingresaron, no de los que determinamos que tenían COVID, de los pacientes que ingresaron y mucho más de los pacientes que necesitaban una unidad de cuidados intensivos, o sea, un ventilador, eran pacientes que no tenían el esquema de vacunación o entre un 7 y un 8% tenían el esquema incompleto. Esto quiere decir la importancia muy fundamental y el éxito que puede dar la vacuna. La vacuna no evita, yo ya he leído y escucho a las personas, más que nada, tanto en medios de comunicación, en redes sociales, esto es desinformación. Las personas piensan que la vacuna va a evitar que uno se contagie. No, es todo lo contrario. Nosotros con la vacunación lo que estamos evitando es que usted se puede contagiar, porque puede suceder cualquier tipo de situación, estuvo en una reunión, sus familiares, entre otras cosas. Pero lo que evita la vacuna es que usted, de estar contagiado o estar positivo, se agrave su enfermedad y no requiere un ventilador, cosa que sucedió en los años 2020 y 2021. Y comparo con números. En el año 2020 eran casi aproximadamente unos 20.000 casos positivos en la época de enero. Y en el 2022 sobrepasamos los 45.000 casos positivos y no estuvimos tan desbordados como tuvimos en el 2020. Yo lo viví
los pacientes estaban en silla de ruedas, incluso unos estaban hasta en el suelo, con tanques de oxígeno, estaban conectados a un ventilador. Era muy crítico, era muy psicológicamente desesperante y estresante. Ahora no, cada uno estaba en su camilla, cada uno estaba en su cama hospitalaria, había ventiladores para todos, no necesitábamos tanques de oxígeno para todos y por lo tanto se pudo sobrellevar este tipo de evento y sobre elevación de casos positivos en este mes si no hubiera sido que la vacunación llegara a niveles tan altos como llegó en el Ecuador. Ecuador está ubicado dentro de los 30 países en el mundo, está entre el 30 y 35 de los países con mayor alto porcentaje de esquema de vacunación en toda su población. Y eso nos demuestra que es sumamente efectivo esto de la vacunación. Qué bueno poder escucharlo de usted de esa forma y que la gente pueda tener confianza, ¿no? En el tema de la vacunación. El otro tema que quería abordar con usted era el tema de seguridad. Supimos que este sábado pasado 4 delincuentes en el mismo sector de Monte Sinaí intentaron asaltar un asadero y uno ahí que quiso disparar y asustar a las víctimas terminó matando a uno de sus compañeros y fue trasladado al hospital en donde se corroboró justamente su deceso, ¿no? Tuvieron hasta problemas para trasladar al herido, sabemos que hasta de la moto lo lanzaron los propios delincuentes. ¿Tiene con mucha frecuencia estos casos, doctor, en la casa de salud de que los delincuentes llegan y cómo están con ese protocolo justamente para alertar cuando alguien sospechoso, herido de alguna situación de seguridad, llega a pedir auxilio en la salud, doctor? Bueno, tengamos en claro algo, ¿no? Nosotros somos el sector salud. Si llega Correcto. cualquier tipo de persona que está en riesgo su vida, nuestro deber es atenderlo. Nuestro deber es salvarle la vida. De ahí que obviamente los organismos de control, o sea, la policía, la judicatura, los jueces y todo eso, empiezan a dar seguimiento con respecto a que el paciente que está ahí es sospechoso de algún cargo o de algún tipo de acto delictivo, ya eso corresponde para ellos y nosotros tendremos que seguir con la normativa y el procedimiento correspondiente a ese tipo de paciente. Pero para nosotros lo principal es salvar la vida y después si nos dicen las cosas que suceden, bueno, estamos bien, porque eso es nuestro deber, salvar la vida, hacer todo lo que está en nuestras manos para que obviamente el paciente que llegue pueda seguir viviendo. Qué bueno escucharlo, doctor. 7:20. El doctor Ronnie Moscoso, ahí está, desde el Hospital Monte Sinaí. Alberto y Verónica. Claro, agradecerle, doctor, por estos minutos, por estos tics que son tan precisos, ¿no? Y que de alguna manera pues le permiten a nuestros amigos oyentes y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, de las plataformas digitales, tener una clara dimensión de la forma como se desarrolla la parte logística, las actividades diarias en esta unidad hospitalaria. No hablamos del Monte Sinaí, ubicado allá en el noroeste de Guayaquil. Un fuerte abrazo, doctor. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Muy amable. Me robo un minuto más que nada para decirle a la población con respecto a la vacunación. Hay gente que no se quiere vacunar, está en todo su derecho porque no es una obligación, pero de todas formas, si su decisión de no vacunarse lleve a usted toda la información necesaria, acérquese a los centros de salud, converse con sus médicos de la zona, converse con sus médicos de cabecera y ahí infórmese de todo lo que usted quiere saber sobre la vacuna. Y ahí tome la decisión. No se base en decisiones de que le comentan o de cosas que ve por internet. Busque especialistas y busque gente informada para que tome la decisión y vacúnese. La vacunación nos ayuda muchísimo y se lo ha demostrado a través de este tipo de rebrote y obviamente este aumento de casos en el mes de enero. Mensaje oportuno y preciso del doctor Ronnie Moscoso, director médico asistencial del Hospital Monte Sinaí. Son las 7:21.